Vamos a dar inicio y le voy a pedir que se pongan sobre sus pies para que podamos poner en las manos del Señor este estudio de hoy. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Nos acercamos ante tu presencia, Señor, con un corazón agradecido. Gracias te damos, oh Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por cada hermano, Señor, que está aquí, que se acercó, Señor, que en su mente planeó estar aquí buscando de ti para aprender de tu palabra. Sé tu Espíritu Santo usando mi vida, usando nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para retener tu palabra. Te damos gloria y honra a ti, Señor, por siempre. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a un nuevo libro, hermanos. Hemos estudiado bastantes materias y hoy vamos a estudiar una materia importante que es acerca de la Biblia. Vamos a hablar sobre las generalidades de la Biblia. Mucho de este estudio que vamos a ver hoy y en adelante han sido quizás temas que ya anteriormente habíamos escuchado, pero hay que reforzar nuevamente, incluso también porque hay hermanos nuevos también que quizás no estuvieron en los estudios anteriores, pero es necesario reforzarlo porque vamos a estudiar acerca de la Biblia. Amén. El tema va a ser generalidades sobre la Biblia. ¿Qué vamos a aprender en este estudio que da inicio hoy? Vamos a aprender acerca de la inspiración divina de la Biblia, de la palabra del Señor. Vamos a aprender también acerca del canon, que es un término que vamos a aprender más adelante, pero en resumida es una forma en la que tuvieron que pasar todos los libros como un filtro, por decirlo así, que se llama el canon, para decidir qué libros iban dentro de la Biblia y cuáles no. Amén. Eso lo vamos a ir viendo también en el camino. También vamos a estudiar acerca de los idiomas en que se escribió la Biblia, porque no se escribió en solo uno. Los manuscritos. ¿Qué es un manuscrito? Es todo aquello que escribieron, los papeles quizás en lo que escribieron. Vamos a ir aprendiendo cómo es que se escribió, a dónde encontraron los rollos en piedras y todo eso, lo que existía antes. Amén. Vamos a ver también acerca de las diferentes versiones que existen. Usted se ha dado cuenta que hoy en día hay una variedad de versiones de la misma Biblia, ¿verdad? Dentro de las que a mí me gustan está la versión Dios habla hoy, a mí me encanta, y también me gusta mucho la versión Nueva Internacional, pero me gusta más la versión Dios habla hoy, como que siento más claro. Por darles un ejemplo, para que entiendan que a veces uno se puede confundir y decir, pero hay diferentes versiones, entonces quizás le cambian o ya no es la misma Biblia. Es el mismo mensaje, es la misma idea, quizás con una forma de entenderse más fácil. Por ejemplo, dando un ejemplo así random, ¿verdad? Que se me viene a la mente por decir, quizás una Biblia dice, y el pueblo de Israel pasó por un agujero. Y quizás la versión la versión Dios habla hoy me dice, pasaron por un hoyo. Yo entiendo rápido que es un hoyo, ¿verdad? Y entonces la otra quizás usa palabras más elocuentes, donde usted se puede ayudar con una versión que quizás sea un lenguaje que usted le entienda más, pero no es que se cambie. Todo eso vamos a ir viendo las versiones en las que se ha hecho la Biblia, ¿verdad? También vamos a ver la autenticidad de la Biblia. Cuán auténtica es la Biblia que tenemos hoy, sabiendo y tomando en cuenta que la Biblia que tenemos hoy quizás ha pasado por muchas transformaciones, por decirlo así, sin cambiar el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo, transformador hasta el día de hoy. De hecho, hay empresas grandes, hay autoridades grandes, hermanos, que han querido como de alguna manera desacreditar la Biblia e incluso desaparecer la Biblia. Usted sabe que hay libros en que han sido libros muy, muy buenos, pero de repente usted dice, ya no lo pude encontrar. ¿Y por qué? Es que los descontinuaron.
O sea, ya descontinuado significa que ya no más lo volvieron a hacer, ya no volvieron a reproducir. Pero la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Amén. ¿Por causa del hombre? No, porque es la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy no han podido lograr que este libro desaparezca, porque no se trata de obra humana, sino la palabra del Creador, del Dios del cielo y la tierra. Y como dice, ¿verdad el versículo? Que el cielo y la tierra pasará, más su palabra no. Amén. Entonces, gloria a Dios por la palabra del Señor que Él nos dejó. De verdad, hermanos, fíjense que es tan importante nosotros conocer acerca de este libro, porque no es un libro cualquiera, es un libro que transforma. Esta es la regla de vida de todo cristiano, de todo cristiano. Y en toda la vida humana, hermanos, incluso en la vida secular, nosotros necesitamos tener una regla de vida. Usted ve que incluso en las calles, en las carreteras, usted ve que hay reglas, ¿verdad? No correr fuera del límite. Usted ve que ahí dice correr a 45, ¿verdad? Hay reglas, y si no, hay consecuencias. En todo existe una regla. Incluso nosotros nos llevamos por esta, es nuestra regla de vida. Aquí el Señor nos dice qué le agrada y qué no le agrada. Aquí el Señor puso límites, porque imagínense si no existieran límites, hermanos, viviéramos como Sodoma y Gomorra, fuera todo libre, ¿verdad? Y yo le aseguro que hay muchas personas que se molestan y dicen, pero ¿por qué Dios dejó reglas? Él no quiere que uno sea libre. No se trata de eso. Y le diré algo, también usted en su casa tiene reglas. Y usted no me puede decir, es que yo no amo a mis hijos, por eso pongo reglas. Porque los ama, usted pone reglas en su casa, ¿sí o no? Lo mismo hizo el Señor, dejándonos reglas, dejándonos una guía para que nosotros pudiéramos estar con Él nuevamente. Amén. Entonces, vamos a aprender todo eso, la autenticidad de esta Biblia. Cuán auténtica es la Biblia que tenemos, cuán real es, su credibilidad. Sabemos que hay ahorita, ¿verdad?, un porcentaje más alto. Incluso la palabra del Señor dice que serán más los que se pierden que los que se salvan. Por eso hay mucha gente más que odia este libro y que no cree en este libro. Amén. Pero poderosos nosotros que hemos creído en esta palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar acerca también de la autoridad que tiene este libro. Hay gente, hermano, que de alguna manera confunde eso con rituales. No se fijan que hay personas que dicen, yo duermo con el Salmo 91 abierto para cualquier cosa. Es que esto no es un amuleto, no se usa así. Amén. Pero hay gente que sí, lo usan así como, no, es que hay poderoso, pero si usted le dice, búscamelo, te aseguro que no encuentran ni dónde está. Amén. Y hoy vamos a aprender eso, porque si algo, mira, a mí algo o sea, yo creo que yo y todos notamos, hermanos, cuando alguien tiene dos cosas, o alguien es nuevo en los caminos del Señor y está en la casa del Señor, o alguien comienza, o alguien no lee la Biblia. Pero de repente usted ve que aquí el pastor dice, pónganse de pie, vamos a leer el libro de Hebreos, y todos decimos a buscar Hebreos, y los nuevos obviamente están buscando Hebreos allá por Génesis. Pero es normal, porque comienzan. Pero alguien que ya tiene 20 años, viejo en el Evangelio, haciendo eso, ya no sería correcto, ¿verdad? Sería raro. Entonces usted dice que hay un problema, o él no busca, o no lee la Biblia constante, no conoce la palabra de Dios, la tenemos solo de adorno. Pero hasta en eso se conoce un cristiano que lee la palabra de Dios. Cositas pequeñas, hermanos, pero pasa. O sucede otra que venía pensando y dije, ¿cuántos de los que estamos aquí nos ha tocado que de repente dicen, vamos a leer el libro de Proverbios? Y todos nos paramos y lo buscamos, ¿y cuántos lo tienen? Amén, decimos. Y usted no lo tiene y está quizás en Mateo, pero está fingiendo que ya leyó Proverbios. Porque ya todos comenzaron y por la pena uno dice, voy a fingir que ya lo tengo y no lo tiene. Entonces, es necesario que estudiemos la palabra de Dios. Y fíjense, en esta clase nosotros, en un colegio normal, colegio bíblico, nos dan la tarea que, como vamos a ir viendo esto, no va a ser en una sola clase, sino que los otros hermanos van a traer otros temas, te dejan de tarea y te dicen, la otra semana que vengamos, se van a aprender todo el Nuevo Testamento de memoria. Y va a pasar alumno por alumno y empiezan a decir Génesis, Éxodo, hasta donde llega, ¿verdad?
Y de ahí la otra semana el examen va a ser el Nuevo Testamento de memoria. Y al final el examen es así, que te preguntan random. Ahora me lo va a decir de Génesis, Apocalipsis, cómo va, incluyendo todos. Y ese era un examen, hermano, uno se ponía nervioso, pero le lograban entender. Entonces cuando usted le dice, vamos a predicar, y ahora abran todos el libro de Filipenses 4:3, y usted rápido, a la mitad ya se va al final de la Biblia, usted sabe dónde está. No batallamos. Eso nos ayuda a tener conocimiento del Señor. De hecho, yo pensaba y decía, les voy a hacer la prueba a los hermanos y les voy a decir, ¿quién se sabe de memoria todos los libros de Génesis y Apocalipsis? ¿Hermana Jenny se lo sabe? No. Ay, como vi que estaba así. Entonces, de hecho, yo ayer estaba, hermanos, haciéndome la prueba. Dije, yo sé dónde están si los busco. Pero empecé y dije, ¿dónde me quedé? Así que tuve un gran stop, fue en los profetas menores, porque tienen unos nombres raros. Yo decía, Amós, y empecé a hacerme la idea, Amós, Joel, y así empecé, no, me regresaba. Dije, no puedo hacer esa pregunta porque yo tampoco me lo puedo. Dije, entonces no, pero sería algo que podemos practicar, sería algo que debemos practicar, amén, porque recordemos algo, hermanos, hoy tenemos la dicha de poder tener el libro, pero va a haber un tiempo en que no vamos a poder tener este libro, tenemos que tenerlo en nuestra cabeza. Por lo menos un versículo, hermano, que usted se aprenda de memoria, un capítulo que sea chiquito, para tener esa palabra, porque un día usted va a desear esto y no lo vamos a tener. Esa es una profecía que vamos a ver, hermano, que las Biblias van a ser prohibidas. Ya en otros países ya está eso, van a ser quemadas. ¿Y qué vamos a hacer, hermano, cuando no tengamos la poderosa palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón? Los que la leemos, los que no, hermano, usted no se va a acordar de la pasta, como era, pero no que decía. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a aprender todo eso en este estudio, hermanos. Ahora, sí, yo no sé cuántos de los que estamos aquí sabemos qué significa la palabra Biblia. Sabemos que generalmente veas la palabra de Dios, pero en realidad la palabra, ¿qué significa palabra Biblia? ¿Alguien sabe? Un conjunto de libros, muchos libros, sí. Hay gente que fuera de la Biblia quizás lo relacionan con un libro de biblioteca, porque como hay muchos libros dentro de un solo libro, pero ese sería un término equivocado, porque realmente aquí no es muchos libros dentro, no, sino que todos una historia junta. Entonces se viene o se deriva de la palabra griega que significa biblos, y eso significa conjunto de libros, ¿verdad? Pero al final es un solo libro, la Biblia. Amén. Sabemos que la Biblia se divide en ¿cuántos testamentos? 3. En 2. ¿Cuáles son? El Nuevo y el Antiguo Testamento, correcto. La palabra Nuevo Testamento, como la conocemos hoy, es como se haya venido traduciendo para nosotros en el latín que lo conocemos hoy. Pero en realidad la palabra correcta para referirse a estos dos es, la palabra correcta es el pacto. Pacto antiguo y pacto nuevo, pero nosotros en nuestro lenguaje latino lo conocemos así, como Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Son preguntas básicas, hermanos, pero yo sé que todos necesitamos aprender y recordar. Amén. Si yo les pregunto cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, ¿quién lo puede contestar? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Ya bajaron las voces, al principio decían el Nuevo y el Viejo, y ahora ya no los oigo. ¿Cuántos tiene? 39 el Antiguo y 27 el Nuevo. Amén. Es maestro, usted tenía que saber, hermano. Gloria a Dios, sí. 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo, ¿verdad? En total, ¿cuántos forman? 66 libros de la Biblia aprobados por el canon, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, sabemos que estos libros se dividen, el Antiguo Testamento se divide en grupos, ¿ok? En el Antiguo Testamento podemos ver los primeros 5 libros. Sabemos que son los libros más conocidos hasta incluso por los niños. Hasta hay alabanzas que dicen que los libros del Pentateuco, ¿verdad?,
son cinco, y los niños se lo aprenden y empiezan a decir, son Génesis, y Éxodo, Levítico, y ahí empiezan a aprender, empiezan los 5 libros de la ley, conocidos como el Pentateuco, que son 5 libros. ¿Ven? Ya los conocemos. ¿Alguien los quiere decir? ¿O solo los niños se lo saben? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y ¿cuál? Deuteronomio. Amén. Y luego de eso vienen los libros conocidos como libros históricos. Libros que cuentan la historia de Israel, que cuentan historias sobre todo lo que era del antiguo, de lo que conocemos también, parte también de la ley, pero libros históricos. ¿Usted sabe cuántos libros históricos son? Son 12. Exactamente, son 12 libros de los libros históricos. Sin ver, vamos a ver si lo podemos decir, vean. ¿Cuáles son? No miren el índice, ya los mire aquí en el índice de la Biblia viendo, no. ¿Cuáles son? Empiezan con Josué, Jueces, Ruth, de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos. Amén. Eso es bueno que ustedes lo aprendan. Eso es muy bueno tener ese conocimiento. También luego le siguen los libros poéticos. Su palabra lo dice, oigan, poéticos. Hay poesías. Aquí hay de todo. Hay narración, hay poesía, hay cánticos, hay historias, hay cosas proféticas, hay salmos, hay de todo en esto. Entonces dentro de eso hay libros que son poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? ¿Alguien sabe los libros poéticos de la Biblia? Job, los que siguen, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los libros poéticos. No hagan trampa, los veo aquí con un ojo aquí viendo el índice, desde aquí los estoy viendo y le hacen así. Aquí estamos viendo, hágase usted mismo la prueba cuánto usted sabe de cómo va el orden, y si no, vaya y estudie y póngase en su casa. Yo mira, ayer me daba con un lápiz aprendiendo, no crea que aquí estoy haciéndome, que me lo podía desde hace años, me lo aprendí ayer, hermano, el orden. Amén. Luego siguen, dice, los libros que son de profetas mayores. Los libros de profetas mayores y después siguen los profetas menores. Cabe destacar que esto se le llama así no porque uno sea más importante que el otro o que porque el otro es mayor y el otro es un profeta que hacía poquitas profecías. No, se basa, este nombre se les da conforme a los escritos, cuánto escribieron. Si usted ve el libro de Isaías tiene 43, 53 y varios capítulos grandes. Pero si usted se va al libro de Amós, de Ageos, son 2, 3 páginas, que a uno hasta le cuesta ya, porque solo son 2, ¿verdad? Entonces, se refiere a profetas mayores por cuánto escribieron, no porque sean más poderosos o tuvieran más influencia que los demás, no. Los 2 son profetas del Señor, instrumentos del Señor. ¿Y cuáles son entonces los profetas mayores? Sin ver. Jeremías, Lamentaciones. Ajá. Y ahí nos quedamos en Lamentaciones. Ezequiel y Daniel. Vea que son los que, si usted va a la Biblia, va a ver que tienen varios capítulos, más que Sofonías, más que Ageo, más que todos esos profetas. Y entonces, ¿cuáles son los profetas menores? Sin ver, díganles. Oseas, Joel, vamos a decirlos en el orden, ¿verdad? No así como Zacarías no, en el orden que va la Biblia. Oseas, Joel, ¿cuál otro? Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? Esos son los profetas menores. Ahora vamos a ver acerca de el Nuevo Testamento. Yo creo que el Nuevo Testamento es como que el que tenemos o deberíamos tener más práctica, ¿verdad? Porque es como que el que estudiamos más. ¿Con cuáles libros empezamos el Nuevo Testamento? Con Mateo, ¿verdad? A estos libros que vamos a hablar ahorita se les da el nombre de biográficos o los evangelios. ¿Por qué le llamamos biográficos? Porque si usted se da cuenta,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, son los que registran desde el nacimiento de Jesús. O sea, toda la biografía de Jesús fueron los 4 evangelios que hablan desde el nacimiento, mencionan todo su ministerio. De hecho, a mí es de los libros que más me gustan son los 4 evangelios, porque son los que, miren, de toda la Biblia, esos evangelios son los que relatan y los que vieron a Jesús. Los libros del Antiguo Testamento, ninguno conocía a Jesús, pero podemos entender que todos fueron inspirados por Dios. ¿Ven la diferencia? Y por eso estudiamos anteriormente unas clases atrás, cómo a pesar que son 2 libros, 2 testamentos separados, se unían. En uno daban una profecía y se acuerdan que en el otro se daba el hecho de la profecía. Todo se conecta porque la Biblia tiene unidad, porque el mismo que la inspiró tiene propósito y en él hay sentido en todo. Amén. Entonces, pero los evangelios, ellos son los que registran realmente, los que convivieron, los que realmente vieron a Jesús. Imagínense, no sé, un Lucas o un Juan escribiendo con aquel que se sentaba y se le recostaba en el pecho a Jesús. O sea, increíble. Yo digo, wow. O cuando Jesús hacía un milagro y lo registraban, como en el milagro de cuando él multiplica los panes y los peces. O sea, los que escribieron ese momento dicen, y había un niño ahí y solamente traía un canasto con panes y peces, y yo vi que él estaba escribiendo de lo que vivieron. O sea, para ellos los evangelios fueron los que palparon a Jesús, caminaron con Jesús, ¿verdad? Entonces, para mí los evangelios son increíbles, que toda la Biblia es hermosa, hermano, ¿verdad? Pero ellos tienen ese plus, por decirlo así, porque pudieron escribir de lo que vivieron, de lo que estuvieron en vivo y a todo color. ¿Ven? Entonces, para repetir, ¿cuántos libros son de los evangelios? ¿Cuántos? 4 libros. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago. No, era apóstol, pero no escribió, es el de los evangelios. Amén. Ahora vienen los libros que le siguen en el Nuevo Testamento. Después de los evangelios siguen el libro histórico. Aquí hay un libro histórico y solo uno. ¿Cuál es? Hechos. Ajá, Hechos es un libro histórico. Amén. Y luego le siguen las epístolas paulinas. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Usted sabe? 13. 14, 15. 13. Ok, no le hagan caso al hermano Joaquín, porque de él están copiando todos. Ok, sí, son 13 cartas que el apóstol Pablo escribió para la iglesia. Y aquí viene algo interesante, porque fíjense que uno podría pensar que una persona tan sanguinaria como era Pablo, dice uno, mataba a cristianos, ustedes saben su pasado, pero cuando el Señor lo redimió, sabemos que él fue el que escribió más, 13 libros de la Biblia que tenemos aquí, los escribió solo Pablo. Amén. Eso es muy interesante. ¿Y cuáles son? Vamos a ir, ¿cuáles son? Vamos a empezar. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda. ¿De qué? Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, sí. Sí, estoy viendo que muchos sí se están esforzando, que hasta el ojo cierran recordando. Eso es bueno, hermano, porque uno se ejercita la mente para algo bueno. Así como queremos recordar otras cosas, recordemos algo bueno. Amén. Y luego le sigue un libro. ¿Cuál es el que sigue? Después de Filemón, ¿qué libro sigue? Hebreos. Ahora, Hebreos es aquí algo también que quiero decir, un dato interesante que también es bueno de saber. El autor de Hebreos hasta el día de hoy podemos decir que es desconocido. Algunas personas se lo adjuntan o piensan que fue el apóstol Pablo, pero
Realmente los que estudian, los historiadores, asumen que no era él, o pudo haber sido por varios, escrito por varias personas, o por otras personas, pero no Pablo. ¿En qué se basan en eso? Va, yo les voy a decir, ahí en su Biblia, ahora sí, abran su Biblia, para que usted compruebe. Quiero que se vayan vamos a hojear la Biblia así rapidito, ¿verdad? Vamos a irnos a Primera de Romanos 1. Vamos a ir Romanos capítulo 1, perdón. Romanos capítulo 1. Amén. Cuando lo tenga, me dice amén, cuando de verdad lo tenga. ¿Ok? Amén. Dice, vamos a leer los dos primeros versículos. Primero dice arriba, salutación, ¿verdad? ¿Qué es salutación? Es como un saludo, ¿verdad? Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Está hablando de él mismo, ¿verdad? Que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y él comienza a decir ahí una declaración acerca de quién él es. Ahora acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a ver qué dice ahí. ¿Cuántos lo tienen? Amén. ¿Qué dice arriba? Salutación. ¿Qué dice el versículo? Dice, Pablo, llamado a ser el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo y cualquier. El tercero dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. ¿Este es quién? ¿Escribiendo quién? Pablo. Y así, hermanos, si usted por curiosidad le da de buscar el libro que sigue, Gálatas capítulo 1, usted va a ver que dice otra vez, salutación. Vuelve a decir quién es Pablo, apóstol, no del hombre, sino de Jesucristo, dice, por Dios Padre, etcétera, etcétera. ¿Usted se da cuenta cómo y por qué razón le llaman cartas, las cartas paulinas? Porque él empieza como que está escribiendo una carta, dice quién es él, para quién es la carta, si es para Corinto, si es él está haciendo una carta, por eso se llaman cartas paulinas. Entonces usted puede ver cómo el estilo que él escribe, de hecho, como él da usted puede ver todos los capítulos, como cristianos que somos, leemos y vemos cómo Pablo habla, cómo Pablo tiene su estilo literario. Y si usted se va a Hebreos es diferente, muy diferente. Yo de hecho ayer lo busqué y leí casi todos los capítulos, no es muy grande, y empecé a leer y dije, no habla como Pablo, no se expresa como Pablo. Usted lo va a ver y tampoco hay una presentación como él hace en sus 13 cartas. Aquí Hebreos comienza y dice, Dios ha hablado por su Hijo. Pero cuando usted lo lee, es como que estuviera leyendo, por ejemplo, yo soy del Salvador, pero yo escucho leer, no sé, vamos a ver, ¿a quién podemos decir? A un hermano mexicano que tiene su acento mexicano, y usted va a decir, no, si no hablo como la hermana Sofi. Vea, y podemos leer el mismo capítulo, pero usted va a sentir el tono, que quizás él lo hace más cantadito que yo, ¿verdad? Diferente, usted no se oye como la hermana Sofi. Entonces es lo mismo. Por esa razón es que el libro de Hebreos, algunos lo ponen como autor desconocido, o pudieron hacer varios autores, porque si usted lo lee, yo les invitaría a que leyeran Hebreos, aparte que es un libro muy bueno, muy bonito, se expresa diferente a Pablo. Entonces no podemos atribuírselo a Pablo, ¿ok? Porque el lenguaje es diferente, el enfoque es diferente, las cartas no concuerdan con lo que él. Aparte que hay otro dato importante. En el libro de Hebreos usted escucha cuando la persona está escribiendo este libro, hay una porción donde dice, se me fue, pero hay una porción donde él dice que él conoció el Evangelio, el que escribió Hebreos, dice, conoció el Evangelio, y menciona a través de otros, que como que el mensaje a él o Jesucristo le llegó a través de otros. Versión que contradice que fuera Pablo, porque Pablo no llegó al Evangelio porque le predicaron otros, a él se le presentó Jesús en el momento porque él andaba matando a cristianos, ¿verdad? Entonces no concuerda. Por esa razón nosotros decimos no, entonces decimos Hebreos no lo escribió Pablo. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Amén. Gloria a Dios.
Ahora, ¿qué le siguen entonces después del libro de Hebreos? Que también sería un libro quizás histórico. Serían las epístolas generales. Epístolas generales se llaman las que vamos a ver ahorita, son 7 libros. Estos 7 libros, vuelvo y digo, epístolas generales. ¿Cuáles son? Santiago, ¿cuál otro? Primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, ¿y cuál otro? Judas, exacto. Y el último libro que es como un libro profético, ¿cuál es? Apocalipsis. Sí, ese ya sería pecado que me dijeran Génesis, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero que vamos a ver o compartir aquí ahorita los términos bíblicos, términos que ocupamos cuando nos referimos a la Biblia. ¿Cuáles son términos? Hay muchas personas que quizás le pueden decir la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, cómo nos referimos a este libro. Amén. Y le voy a pedir a mi esposo si me ayuda a leer allí segunda de Timoteo. Si usted lo quiere buscar, búsquelo, segunda de Timoteo 3:16. Y vamos a ver, en esta lectura vamos a ver donde la Biblia misma menciona que ella es las Escrituras. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra del Señor, ¿verdad? Y no dice la mitad, el primer testamento, dice toda la palabra, dice es útil para redarguir, toda la hizo el Señor. Y dice ahí la palabra, ahí podemos ver donde dice las Escrituras, usted ahí lo pudo ver en el versículo. También vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 5, usen su Biblia para que se acuerden dónde están los libros. Juan capítulo 5, versículo 39. Este también respalda la palabra o el término bíblico, las Escrituras. 5:39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí podemos ver cómo la misma Biblia, ¿verdad?, afirma ser la Escritura y la palabra de Dios. Amén. Vamos a irnos también otra vez nuevamente a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Nuestra hermana Patti nos va a ayudar a leer. Amén. Dice para que así, el 3, sí, 3:15. Entonces decía, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Aquí oímos otro término, ¿verdad? Ya aprendimos un término que es las Escrituras. Ahora vemos en Timoteo las Sagradas Escrituras. Es otro término con el que se percibe la palabra del Señor. Y vamos a leer también en Romanos capítulo 1, versículo 2. Ya no le puedo decir primera de Romanos porque no existe. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 2 dice que Él había prometido, dice, antes por sus profetas ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Ahí hay otro término bíblico para referirse a la Biblia, las Santas Escrituras. Ahora vámonos todos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. ¿Todos lo tenemos? Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué palabra usamos aquí para referirnos como un término de la palabra? La palabra de Dios. Están los primeros, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Amén. Amén. La palabra dice que es poderosa, es viva, eficaz, que hace lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Amén. Y también vamos a irnos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Ayeli, ¿lo tienes? Para que me ayudes. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ajá, entonces ese es otro término con el cual podemos referirnos a la Biblia. La ley, ¿verdad? La Biblia también es la ley o los profetas o los salmos. Hay personas que se refieren a decir, ay, los salmos que dice la Biblia, aunque no todos los libros es salmo, pero así se representa como otro término. Amén. Ahora yo voy a hacer un ejercicio con ustedes, así que quiero que todos en su Biblia busquemos el libro de Filemón, capítulo 2, versículo 4, y quien lo encuentre me lo lea fuerte. Amén. Filemón es uno de los epístolas paulinas, es el último que él escribió. Sí, Filemón, ajá. ¿Ya lo encontró? Capítulo 2, versículo 4. No tiene, hermanos. No tiene. Nos agarraste, ¿no? Esa era la práctica. Y me sorprendí que la hermana me dijo, amén, yo lo tengo, amén. Yo dije, me hizo dudar, dije yo, voy a ver, dije, ¿será que me equivoqué? Señor. La hermana Karen me la hice a mí. Sí, porque me dijo amén. Y yo dije, ¿cómo que lo halló si la mía no existe? Gloria a Dios. Mire, es que esto pasa, hermanos. A veces uno se puede dejar llevar. Y mire, y si no les hubiera dicho lo del principio, que a veces uno ya comenzaron a leer y uno hace como que ya lo halló, pero no lo tenemos. Amén. Entonces yo dije, a más de alguno va a decir que ya lo halló, pero no existe. Amén. Entonces, por esa razón hoy nosotros estamos estudiando la palabra del Señor. Esto nos va a enseñar. Yo sé que esto nos despertó, ¿verdad? Como decía, pero es que es verdad, hermano, muchas veces nos guiamos por cosas que a veces desconocemos por falta de estudiar. Amén. O es como pasa a veces personas, ¿verdad?, que se inventan versículos que no están. O sea, ayúdate que te ayudaré, es el más conocido, y la Biblia no menciona eso. El Señor no necesita ayuda de un empujoncito a nosotros para ayudarnos, hermanos. Es ilógico. Pero en el mundo lo dice, la Biblia lo dice la gente. Y bien seguro, y no está, hermano. Entonces, vemos cuán necesario es aprender de la palabra de Dios. Por eso les hacía preguntas. Quizás que usted dice, ay no, ¿quién no se sabe lo que está preguntando la hermana? ¿Cuántos testamentos hay en la Biblia? Ya lo sabemos. Hay gente nueva que no lo sabe. Hoy les cayó el 20, dijeron los hermanos mexicanos, que existen dos. Hoy les cayó el 20, quizás algunos que pensaban que apóstol Pablo había escrito Hebreos y no fue así. Amén. Entonces, cuán hermosa es la palabra del Señor, hermano, que nos ha dejado Él una forma de nosotros aprender y de guiarnos en la vida. Ahora, yo sé que con los hermanos van a estudiar un poco más a profundidad sobre cómo se hallaron los rollos o las piedras donde fue escrita la palabra del Señor, pero en este estudio vamos a ver como una introducción acerca de eso, y vimos, hermanos, o vamos a ver acerca que las primeras escrituras, yo sé que todos aquí debemos saber cuáles fueron las primeras escrituras de esta palabra.
¿Saben en qué se escribieron? Es pecado que me digan que no. ¿En qué fueron escritas las primeras palabras que les voy a decir? La ley, ¿en qué se escribió? En piedras. ¿Saben la historia, verdad? Que cuando Moisés, el Señor, allá arriba le da los primeros, el Pentateuco, él venía con eso, ya venía escrito en piedra. Entonces la primera escritura fue escrita sobre piedra. Amén. Eso, si ustedes lo quieren buscar, eso está en el libro de Éxodos, capítulo 17, versículo 14. También está en el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18, donde se muestra que las primeras escrituras fueron escritas en piedra. Yo sé que los que tienen el libro tienen esta imagen en sus libros de lo que eran los primeros escritos, que fueron el Pentateuco. Amén. Luego fue escrito en papiros. Papiros, hermanos, es el material de una planta que creció en un arbusto que crece cerca de los lugares de agua, pero más en los cenagozos, en la orillita, digamos. Y aparte de eso, era una como tipo hoja que se limpiaba y se humedecía y se hacía como un tipo lienzo para escribir. Eso fue lo que sustituyó después lo de las piedras, y empezaron ellos a escribir en los papiros, así le llamaban. Amén. Y luego empezaron ellos, después de los papiros, empezaron a escribir sobre un material que se empezó a hacer en Egipto, que se reveló y se llamaban los pergaminos. ¿Cuántos han oído de los pergaminos? Que eran la piel de los... se me fue. Pero era la piel de los animales, y la limpiaban bien y les quitaban su pelito y quedaba como un cuero que era bueno para escribir, y los enrollaban así con maderita, y se acuerdan que sacaban así, en las caricaturas salía que sacaban una lista y salía el papel desenrollado, un rollo, ajá. Entonces eso se llamaba pergaminos. Amén. Y ya de último, también hubo otro que se llamaba, permítanme, yo lo tenía por aquí, se llamaba vitela. La vitela ya venía siendo más bien como una tela, pero que también era de piel de un antílope, de un animal antílope, o un ternero, o un macho cabrío. Una considerable cantidad de manuscritos bíblicos fueron escritos en ese material, de la Biblia original del principio, ¿verdad? Y aquí, vuelvo y digo, los que tienen su libro, aparece una forma del rollo, y ustedes lo pueden ver ahí en su libro, cómo era en ese momento cuando se escribía nuestra guía de nuestra vida. Amén. Y obviamente lo que conocemos hoy, ¿verdad? Como papel, es lo que se usó ahora, y conocemos ahora, dice en su libro, empezó a hacerse usado a finales de la Edad Media. Parece ser que los chinos, mire, hasta aquí estaban los chinos ya metidos, hermano, de los chinos, cosa seria. Dice que al parecer que los chinos habían aprendido el arte de elaborar papel, y así fue cuando ellos empezaron a hacer mercadeos con unos europeos para, dice, tener contacto con la cultura china, y lo trajeron a Europa, y fue la difusión tal que prácticamente sustituyó todo el material usado en la escritura, y se volvió la Biblia que tenemos hoy. En papel, miren, con pasta, unas con flores, otras con zípero, de todo lo que tenemos, pero vuelvo y digo, la misma palabra, la misma esencia, el mismo poder y autoridad de Dios. Amén. No hay otra. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en términos muy generales, ya por cuestión de tiempo, sabemos que la Biblia se presenta generalmente a nuestras vidas, hermano, a través de Cristo, en la palabra del Señor, en la revelación escrita. Dice también, hay un versículo, hermano, donde leemos que la palabra del Señor dice que también se nos refleja en todo lo que vemos, en lo que existe, en lo que Dios creó, de lo que no existía, Él empezó a crear, y eso también nos habla de eso. ¿Qué podemos llevar a una conclusión aquí, hermanos? Es que la revelación de la palabra del Señor es algo que es progresivo, que revela, que dirige, que guía. La revelación bíblica también es completa para la presente era.
¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que usted ve que esta Biblia tiene un montón de años escrita, pero encaja tal cual en la modernidad que vivimos hoy. Por eso la palabra del Señor es que no cambia, no pasa, está adecuada para cualquier momento, cualquier año, cualquier era. Esta Biblia encaja bien en nuestras vidas. Amén. Amén. Y dice que Dios quiso revelar y consignar para su pueblo, por tanto, una revelación final en nuestra vida, en nuestra era. Debemos esperar revelaciones normativas de nuestra fe y de conducta a través de la Biblia y no de doctrinas humanas. Acuérdese que mucha gente se esconde detrás de una Biblia y comienza a dar doctrinas que están fuera de la Biblia. Por eso, mire, cristiano que lee la Biblia no va a ser engañado. Pero aquellos que solo andamos de adorno en el carro, en la casa, y la sacudimos solo el domingo, hermano, usted lo van a engañar fácilmente. Fácilmente lo van a marear y usted va a creer cualquier herejía. Entonces tenemos que guiarnos por esto. La revelación bíblica no es exhaustiva. Dios nos revela, dice, en las páginas bíblicas todo lo que nosotros quisiéramos ver revelado, ni mucho menos todo lo que Él pudiera haber revelado. Y para esta parte quiero que vayamos al libro de Deuteronomio 29. Vamos a apoyar esto que acabamos de leer, que la Biblia no revela en sí todo lo que nosotros quisiéramos saber. Amén. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora el último, Juan 21:25. Juan 21:25. Y este me encanta mucho, hermano, porque nos da mucha revelación de por qué quizás hay más cosas que nos quedamos a medias y no conocimos. Juan 21:25, si lo tienen. Sí, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, dice, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Hermanos, aquí la Biblia quizás tenía muchas cosas más por escribir. Yo a veces me he preguntado y digo, ¿y qué pasaría después que, no sé, en el momento de que quizás lo que les había dicho el ejemplo anterior de los panes y los peces? La Biblia dice que hasta sobraron 12 canastas para que el niño se llevara a su casa. Y yo me quedo pensando, ¿por qué no escribieron qué más hicieron? Yo quería saber qué más hicieron. La Biblia no lo menciona. O por qué Jesús, o sea, en el momento me emociona tanto la palabra, hermanos, que en el momento cuando le dicen, Jesús, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y Jesús se queda pensando y digo, ¿qué tenemos? Aquí solo hay un niño con 2 panes y 5 peces. O era al revés, 5 panes o 2 peces. Ya lo voy a poner en duda a ustedes también. Bueno, había poquito. Entonces, y en ese momento Jesús me emociona porque, hermanos, Él, en lugar de escribir la escritura y de que lo explique y diga, Jesús, queriendo probar a estos discípulos, no lo menciona, pero solo menciona que Jesús les contestó y les dijo, vayan y denle de comer. Y me imagino que sus discípulos dijeron, ¿y cómo? Y Jesús estaba probando su corazón, pero la Biblia no lo menciona tal cual. Entonces yo quisiera que me lo esclareciera, que qué pensó, porque Él los prueba y le dice, pues vayan y velen con lo que tienen. Entonces dice que se los traen y los bendice y ustedes saben la historia. Pero hay muchos detalles en que uno se queda, que sigue después, emocionante. Quería saber si Jesús comió o no comió, solo les dio, o a Él no le gustaba el pescado, no sé. Hay tantas cosas que quizás nosotros no vamos a saber. O hay una infidelidad, hermanos, de versículos en que uno se queda corto y dice, ay, hubiera querido saber qué pasó después de eso, ¿verdad? O, por ejemplo, otro ejemplo claro que podemos ver en el momento que Dios se acerca a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Usted sabe que Jesús sabía dónde estaban.
Entonces uno, ¿por qué Dios no escribió? Miren, yo sabía, pero les quise preguntar, yo estaba detrás del palo tal, no lo menciona. Pero entonces solo le pregunta, ¿dónde estabas? Y Jesús es omnipresente, Él estaba y lo miraba. Quería probar el corazón quizás de Él, de todavía dónde estaba su respuesta, ¿verdad? Pero hay tantas cosas, hermanos, que quizás no vamos a entender, como incluso en su vida, hermano. Yo sé que usted también en su vida hoy está escribiendo una historia en Dios. Quizás a usted le pasan cosas que usted dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Quizás no todo lo vamos a saber aquí, pero lo vamos a entender un día ahí arriba. Y vamos a decir, por eso no pasé esto, por eso no me dio aquello. Porque el Señor todo lo hace con sentido y propósito. Y usted y yo tenemos un propósito en Dios. Amén. Así que aquí vamos a dejar el estudio, hermanos. Espero que hayamos aprendido algo o que nos hayamos recordado. Hermanos, ahí me están indicando que para los que no tienen el libro, dice ahí, si alguno quiere el libro, Introducción Bíblica, tal, hermano Joel. Hermano Joel tiene los libros, hermano. Acérquense a él, hermano. Invierta, hermano, invierte en algo bueno que es para usted. De verdad que invertir en esto es para enseñanza de nosotros, hermano. Invierta en algo bueno, así como invertimos en chucherías, en comprar cualquier cosa. A uno no va el dinero, invierte en algo que a usted lo va a ayudar a crecer espiritualmente, hermano, porque esto vale la pena. Amén. Espero que hayamos aprendido, hermanos, de la palabra. Y les animo, hermanos, anímese a estudiar, anímese a aprender, a crecer. Amén. Y algo importante, hermano, que quiero también decirles es que es importante que usted venga a las clases, hermano, porque esto no lo va a ver en un culto normal. Para eso son los estudios bíblicos. Hagamos el esfuerzo extra de venir a aprender, porque esto vale la pena. Recordemos que el tema de hoy solamente fue generalidades bíblicas, como la introducción, pero los hermanos que me siguen a mí traen la enseñanza ya inspirada por Dios y todo lo que procede más profundamente a los temas que vimos hoy por encima. Amén. Así que Dios me les bendiga, ánimo y nos vemos en un ratito. Dios me les bendiga.